Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. La sociedad no solo se ha vuelto insensible hacia las personas con discapacidad, sino que además se ha vuelto cruel, y todo parte de la educación que como colectivo estamos recibiendo. Si no se enseña amor, inclusión, bondad, respeto y aceptación por el prójimo, y más aún por aquel que tiene alguna capacidad diferente, seguiremos sumando rechazo, dolor, exclusión y resentimiento. La bondad no es lástima, la bondad es respeto, solidaridad, amor y aceptación. Hashtag RostrosDLC es la etiqueta de nuestro programa en todas sus plataformas digitales. Disfrútenlo. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La sociedad venezolana está preparada para aceptar a las personas con distintas capacidades. ¿Cómo se superan las lesiones psicológicas y físicas dadas por la discriminación? ¿Cómo se reparan esos daños proporcionados por la agresión? Hoy la psicóloga Carolina Valdés y la psiquiatra Miriam Ortiz nos ayudarán a comprender todo lo que se esconde detrás de la discriminación. Me preocupa el tema de cómo ellos van asumiendo esto, no solamente a nivel de la condición especial de síndrome de Asperger, sino de otras personas con discapacidad física, porque si bien se han hecho algunas políticas para poderlos ayudar, todavía no está todo descrito con ellos. Yo creo que debe haber mayor información a través de los medios de comunicación, dar mayor publicidad sobre las condiciones y características de estas personas para que eviten ser malinterpretadas y haya un poquito más de humanidad. Breida Ferrer adquirió su discapacidad a los 42 años luego de que desarrollara una enfermedad congénita. En mi caso fue algo, digamos que impredecible, ¿no? Y no lo esperaba para nada. Cualquier día trabajando bajé a hacer una diligencia, trabajaba en Parque Central y me caí. Traté de pararme y me costó mucho. Y ese día me caí como 2 o 3, 4 veces y no lograba pararme. A raíz de ahí, ¿verdad? Comencé con una extrema debilidad muscular en las piernas hasta que por fin pues me diagnosticaron la enfermedad que te dije primeramente, polimiositis idiopática. Tras la caída que sufrió y que le dio inicio a su enfermedad degenerativa de los músculos, entendió que su condición era para toda la vida. Eso le permitió entender que debía vivir con la movilidad reducida y dependiendo de una silla de ruedas. En principio se creía que era esclerosis múltiple, pero esta enfermedad es poco conocida. De hecho no tiene cura ni tiene tratamiento. Y ella va degenerando los músculos en la medida que el tiempo va pasando. Entonces eso afortunadamente pues a mí no me ha agarrado digamos que todo el cuerpo, pero sí se ha hecho mella bastante en mi organismo porque me impide movilizarme por completo. De hecho, para agarrar cualquier cosa me cuesta porque los músculos se van degenerando por completo. Eso me sucedió a mí a los 42 años, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, llegó un momento que tuve que utilizar la silla de ruedas para poderme desplazar porque no puedo caminar. Pero eso no la detuvo para hacer lo posible para pertenecer.
Aprendió a andar en silla de ruedas, está por terminar su carrera universitaria y sigue apostando por aportar y no por ser una carga. Es de ese grupo reducidísimo que no ha sufrido discriminación de su entorno, pero sí de la ciudad. Una vez que tomé conciencia, pues que esto iba a ser una cuestión, digamos que para el resto de mi vida, tomé la decisión de incorporarme a alguna actividad que me pudiera dar vida, pues. Y por otras circunstancias que no vienen al caso, ingresé a la universidad hace 4 años y ya estoy por salir. Ahorita termino mi carrera académica y en enero comienzo la defensa de la tesis. Pero no, al contrario, yo pienso que en la medida en que uno tiene alguna limitación, debe buscar la manera de no sucumbir. Y la única manera de no sucumbir, pues, es haciendo algo por uno mismo que posiblemente o que de verdad, pues, en un futuro también repercuta en la sociedad. Porque si no, imagínate. Su lucha está enfocada en que exista mayor compromiso de las autoridades en acondicionar los espacios públicos para que se logre la convivencia de las personas con discapacidad. Pues una vez con su condición, sufrió una caída y quedó lesionada. Hace un par de años caí en un hueco y me fui y caí en el piso y me partí la cara, me fracturé la nariz, tuvieron que tomarme puntos. O sea, fue una cosa terrible porque el golpe fue fenomenal. Pegué la cara del piso de la calle. Y las aceras, bueno, no hay una acera donde yo haya transitado que te diga, oye, bueno, por aquí puedo ir tranquila. Pues si voy por la acera, los huecos no me lo permiten. Si voy por la calle, tampoco, porque el asfalto está muy dañado. Aparte que es un peligro, pues, para yo transitar por allí. Y transporte público no hay. El metro que más o menos permite esta movilización para las personas con discapacidad motora es otro trauma, porque o no sirven las escaleras o las eléctricas no suben, no bajan. El personal, que también me ha tratado muy bien, no puedo decir lo contrario, está limitado porque no hay gran cantidad de personal. Hay metrobús que la rampa no permite el acceso, entonces es otro cuento, porque entonces hay que subir la silla que pesa, yo tampoco soy muy liviana que digamos, entonces todas esas cosas hacen de la calidad de vida de una persona con discapacidad motora terrible. Ahí sí te digo que hay a pesar de que la ley nos ampara, sí hay una situación bien delicada y bien molesta para las personas con discapacidad. Las calles de Venezuela no están concebidas para ser apoyo de personas con capacidades diferentes. La discriminación es una enfermedad que frena una sociedad sana y participativa. Entre un discriminador y un delincuente puede existir una línea bien delgada. A todo ser humano que discriminemos se afecta emocionalmente y puedes limitarlo a desarrollar su potencial. Y si es una persona con una discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad, lo puede marcar en su vida. En la toma de cómo se va a desarrollar en el futuro profesionalmente, en cualquier tipo de labor, o si quiere desempeñarse estudiando en lo que sea. Las discriminaciones las vemos desde niños, adolescentes y adultos. Por mi experiencia te puedo haber visto desde el punto de vista físico. Yo tuve un paciente con una discapacidad visual, y la discapacidad visual no es que él nació con esa discapacidad visual, sino él la adquirió en el transcurso de la vida a consecuencia de un atraco. Las causas pueden ser múltiples, de verdad que las desconozco en su globalidad. Lo que sí he visto en la experiencia es que, por lo menos en el caso de la condición especial del síndrome de Asperger,
ellos son chicos que de alguna manera no entienden los dobles sentidos. Ellos lo que piensan lo dicen, no tienen esos filtros para poder comentar ciertas cosas, y obviamente en personas que son superiores, si tú le dices una verdad o algo que no estás haciendo muy bien, eso no va a caer de la mejor manera, y entonces allí empiezan esa lucha de poderes, ese hostigamiento con la persona. De hecho, otras situaciones que suceden es cuando hay tonos de voz de alguna manera y empiezan a burlarse por el tono de voz, la inocencia de ellos al expresar sus cosas, eso conllevan a un tono de burlas. Hay situaciones en las que ellos no entienden los dobles sentidos y, por ejemplo, le dicen de algún refrán, mira, más vale pájaro en mano que 100 volando, y se imaginan es el pajarito agarrado con los 100 volando y no lo interpretan más allá hasta que se les va enseñando. Esto es motivo de burlas. Y si son personas sumamente tranquilas, son como flanco o objeto para que puedan ir en contra de estas personas. La discapacidad visual de Joana Rivas es congénita. Cuando suele ser así, la sociedad se enfrenta con un ímpetu diferente. Pero eso no es garantía de evitar la discriminación o que los efectos y las consecuencias de ella sean diferentes. Mi discapacidad es discapacidad visual, baja visión, es congénita. Lo tuve al nacer por toxoplasmosis congénita y bueno, toda mi vida he tenido esta discapacidad y he sabido sobrellevar dicha discapacidad a todos los ámbitos de mi vida. Joana aprendió a adaptar su discapacidad a su vida, tanto que puede orientarse en espacios ya conocidos sin el bastón rastreador que debe usar por ser una persona con discapacidad visual. Es por esta razón que suelen maltratarla. Sí, he sido víctima de discriminación en el sentido verbal, es decir, por ejemplo, en los bancos, en el metro, porque yo soy persona baja visión, pero en este sentido yo utilizo las herramientas técnicas de orientación y movilidad sin bastón. ¿Por qué? Porque ya cuando yo reconozco el sitio no utilizo el bastón como apoyo. Y a veces las personas indican que es mentira lo que yo tengo, que no tengo discapacidad. Y es donde me dicen, por favor, enséñame su carnet. Y cuando yo le digo que le enseño el carnet, dicen que si es verdad ese carnet o es falso. Su condición de baja visión congénita la ha llevado a sufrir rechazo en la escuela y en la universidad, donde no pudo terminar su carrera. En la escuela, en su momento cuando yo estudiaba, no sabía que yo tenía, no estaba consciente que yo tenía ese tipo de discapacidad, y los profesores y mis compañeros me hacían bullying, por decirlo así, me hacían bullying en el sentido de que la persona virola, etcétera, y no se daban cuenta que necesitaban algunos apoyos para poder realizar las actividades. La burla fue parte de su vida, pero eso no hizo que decayera. Al contrario, le dio más fuerza para enfrentar el mundo y demostrar que tenía las cualidades necesarias para ser un gran ser humano. Continúa haciendo cosas diferentes, haciendo cursos, busqué otras instituciones donde me podía rehabilitar, donde lo hice en la Sociedad de Amigos de los Ciegos, con ACDI, donde me inscribí para certificar que tenía esta condición, y en instituciones que me apoyaban a yo poder manejar mi discapacidad y cómo podía ingresar en el ámbito laboral, educativo y personal, por supuesto. Hoy día es auxiliar administrativo en una empresa y demuestra todas las capacidades que tiene para cumplir sus labores. Joana cree que hace falta más información y educación en la población para que la exclusión ya no siga formando parte del ambiente. Mientras haya apoyo para quienes lo necesitan, mejoraría la calidad de vida de todos. Ella aceptó su condición y su situación le ha dejado grandes enseñanzas para ella y para su entorno. Seguir aprendiendo
de que no es culpa de las personas que están a nuestro alrededor de la sociedad, ya que muchos no tienen ese conocimiento de cómo se manejan las personas con discapacidad, o sea, todo tipo de discapacidad. Yo pienso que ustedes como medio de informativo, como comunicación social, deberíamos ser más informativos en ese aspecto y que recibir ese feedback para poder que la sociedad se integre o nos integremos todos en ese sentido, pues para que no suceda este tipo de cosas. En mi caso yo seguí mi vida normal y la sigo viviendo normal porque yo soy una persona muy luchadora, pues me gusta seguir adelante dependiendo de los tropiezos que tenga en la vida. Todos tenemos una capacidad que nos hará brillar y cada una de ellas será diferente. ¿Por qué discriminar aquellas capacidades que no encajan en el marco establecido por una mayoría, que quizás podría ser mejor incluyendo esas diferencias y no excluyéndolas? La discriminación no es el camino para construir una sociedad pacífica. Lo primero que tenemos que trabajar como sociedad es que tenemos que aceptar las diferencias de cualquier tipo, sea física, mental, socioemocional. Tenemos que aceptar las diferencias, porque ni siquiera los que nos llamamos neurotípicos, que no tengamos ninguna condición, ninguno somos iguales a otros, todos tenemos diferencias y nosotros nos aceptamos entre sí. Entonces debemos aceptar a las personas que tienen una diferencia para llevarles su vida lo más fácil posible. Cuando los integramos resulta que son personas que tienen grandes capacidades, como han tenido muchas limitaciones en su vida, en el momento que se las permitimos que se desarrollen, se destacan, son excelentes en lo que se decidan hacer. La siguiente historia es el reflejo del crecimiento que supera toda discriminación. A Marjorie Enríquez le diagnosticaron Asperger hace un par de años, pero siempre fue diferente. Por ello le costaba tanto encajar en su entorno y cuando por fin lo lograba era víctima de abusos, pues todos se aprovechaban de esa generosidad absoluta que desarrollaba para ser aceptada. Yo tengo la condición de síndrome de Asperger, que es el nivel más alto de funcionamiento del espectro autista. Una de las cosas que nos discapacita a nosotros más es la interacción social y la forma de nosotros desenvolvernos en la sociedad. Porque nosotros generalmente somos personas muy literales, somos personas imprudentes, vistos hacia la sociedad porque no logramos tener esos parámetros que nos exige la sociedad de no decir las cosas como las sentimos o como las percibimos. Generalmente esto hace que a las personas no les guste que tú digas lo que sientes o cómo tú ves las cosas, y esto genera muchísimos problemas en todos los ámbitos que nos rodean a nosotros. El caso de Marjorie es más complejo porque no solo ella ha sufrido de discriminación por su condición de Asperger, sino que su sobrino y su hijo también. A pesar de que yo fui diagnosticada hace 2 años, toda mi vida he sufrido algún tipo de discriminación desde que estaba en el colegio, en la parte, en la universidad y en la parte laboral. En la parte laboral siempre iba a los trabajos, pasaba un tiempo, el tiempo que te ponen de prueba, y ahí me agarraban y no me pagaban o me decían, no, mira, esta persona no nos sirve, vamos a buscar a otro. Muchísimas veces me lo hicieron, eso creó en mí mucha inseguridad, eso hizo que a mí me costara, ya de por sí de mi condición me cuesta salir a interactuar y afrontar el mundo, por decirlo de alguna forma. Cuando nos hacen este tipo de discriminación, este tipo de rechazos o este tipo de abusos, nos vamos encerrando cada vez más dentro de nosotros mismos, lo que llaman las personas que estamos dentro de nuestro mundo. Entonces nos da miedo, nos da, yo creo que más que miedo, pánico, poder
ir y hacer algo que para nosotros o para las personas regulares sería normal. Hasta hoy, Marjorie no ha logrado ser aceptada en un trabajo regular, a pesar de tener aptitudes extraordinarias y sobresalientes en sus distintos talentos. Para poder trabajar, he tenido que hacerlo por mi cuenta, ya que en una empresa no he logrado encajar, porque no logro, primero, la parte la parte psicológica, esos exámenes que te hacen. Hay exámenes que nos hacen a nosotros, o sea, si te lo hacen a todo el mundo, a nosotros salimos penalizados por nuestra condición. Y ya por ahí es un factor de que nos afecta a que podamos avanzar teniendo todas las capacidades, porque sí tenemos las capacidades para poder estar en cualquier trabajo, pero por esos lineamientos que te ponen para entrar a un trabajo, entonces ya por ahí nos están encasillando y no nos dejan pasar. Cuando pasas tu periodo de prueba, tú ves que no logramos cumplir de repente las cosas como te las dicen el patrono, por decirlo de alguna forma. Nos vienen y nos dicen, como somos literales, nos dicen, tienes que hacer esto. Pero como somos literales, no entendemos realmente en muchas ocasiones qué es lo que quiere decir la persona que hagamos, y vamos a hacer todo tal cual nos dice el jefe. Y esto en muchísimas ocasiones ha hecho que no seamos útiles para lo que ellos quieren que hagamos. Estas situaciones la llevaron a encerrarse en su mundo, pero luego le permitieron entender que tiene una condición valiosa, capaz de sembrar en los demás los valores que se han ido perdiendo cada día. Cuando yo recibo el diagnóstico, a pesar de trabajar con esta condición, haciendo sensibilización en cuanto a la condición del Asperger y conociendo el tema bien, cuando me diagnostican, por supuesto caí como todos los que recibimos este diagnóstico, en la parte de negación, en la parte de depresión. ¿Por qué a mí, pero tan tarde? Y resulta que la carrera que yo estaba estudiando era algo que más bien deberían haber entendido mis compañeras, más mi situación. Y resulta que después del diagnóstico, ellas decían que todo lo que yo estaba haciendo o hacía era para manipular o para hacerme, para dar lástima. Y no era así, sino que yo estaba en un periodo de duelo. Sus compañeros de la universidad donde terminaba psicopedagogía, apenas se enteraron de su condición recién diagnosticada, comenzaron a rechazarla y a sacarla de trabajos que debían realizarse en grupo. Comenzaron incluso a hablar entre ellas situaciones de mí, porque pensaban que no me daba cuenta porque siempre estaba haciendo otras cosas diferentes a ellas, pero igual, aunque yo estaba concentrada en algo, estaba pendiente de lo que estaba sucediendo a mi alrededor y escuchaba las conversaciones. Me fueron sacando de los grupos de trabajo, me fueron sacando del grupo de WhatsApp, del grupo del salón. Me tomaban y me hacían que yo hiciera los trabajos y después me sacaban del trabajo y no me lo decían, sino ya cuando entregaban el trabajo. Eso generó que me apartara de la carrera por un año, porque de verdad que me generó muchísimo estrés el tener que afrontar, ir a estar con ellas, a personas que en mi mente no cabía que ellos tendrían que estar más sensibilizados que otras carreras, por ejemplo, y el trato fue bastante hostil en el salón, porque eran los sobrenombres que ponían, las caras que me ponían, el sacarme de los trabajos. Entonces todo eso hizo en mí que hiciera como un estallido y me retiré de la carrera por un año. El rechazo que padeció esta mujer la llevó a crear una fundación con el fin de ayudar a aquellos que son discriminados y rechazados por la sociedad. Nace por un poco la discriminación que sufría mi sobrino, que él sí tenía un diagnóstico oficial desde los 4 años.
nosotros empezamos a ver que en los colegios les hacían el famoso bullying, la discriminación de los maestros, el que no puede entrar a un salón, o sea, no puedes estar en este colegio porque tienes la condición. Empezamos a hablar con diversos papás dentro del mundo Asperger, por decirlo así, del mundo TEA, y empezamos a ver que era muy común. Entonces decidimos hacer la fundación para poder trabajar y ir contra todos esos preconceptos que hay de lo que es la condición en general. Y pues somos la primera fundación a nivel mundial que es manejada por nosotros las personas con la condición. Y ha sido un reto bastante grande porque el nosotros mismos ir y defender a personas de nuestra condición que están siendo rechazadas, incluso maltratadas, abusos terribles, porque no es solamente hacia el lado laboral o escolar, sino también de la familia. La soledad y el rechazo ha marcado la vida de esta luchadora, que lo único que busca es aceptación, inclusión y respeto. Tiene cualidades y aptitudes que deben ser reconocidas. Para Marjorie, no hay excusa para que un maestro o profesor agreda y excluya a un alumno con alguna discapacidad. Los invita a analizarse y entender que cada ser humano tiene una esencia propia. El odio solo genera conflictos. Toda persona merece respeto y no discriminación. Todo ser humano que discriminemos se afecta emocionalmente y puedes limitarlo a desarrollar su potencial. Y si es una persona con una discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad, lo puede marcar en su vida. En la toma de cómo se va a desarrollar en el futuro profesionalmente, en cualquier tipo de labor, o si quiere desempeñarse estudiando en lo que sea. ¿Quién no conoce a Carolina Jaimes Branger, una de las articulistas más incisivas y lúcidas del país? Pero hoy vamos a ver una imagen todavía más humana de ella, la de la madre indignada por episodios de discriminación sufridos por su hija. La hija de Carolina tiene una condición especial que aún no ha sido diagnosticada, pero está clara que su inocencia la lleva a ser un ser humano excepcional. Su hija, que hoy tiene 31 años, le ha permitido entender que todas las personas son valiosas y tienen cualidades desarrolladas que enseñan al resto de la sociedad. Mira, Tuti nació bien, nació normal, y el día que cumplió 1 año tenía amigdalitis. Ese día a las 10 de la noche le subió la fiebre a 41 con 2 décimas. Yo la metí debajo del chorro de la mano, le puse un supositorio Novalcina y llamé al pediatra. Y me dijo, mira, las amigdalitis dan fiebres muy altas. Si le vuelve a subir, me llamas, y si no, me la traes mañana en la mañana. Como a las 5 de la mañana le volvió a subir la fiebre. Lo llamé y me fui para la clínica, y él lo que hizo fue cambiarle el antibiótico pensando que no había otra razón para aquella fiebre tan alta que no fuera la amigdalitis. Aparentemente Tuti tuvo o encefalitis viral o mielitis viral o una de esas inflamaciones virales que dan en el cerebro, y desafortunadamente quedó dañada. A ella le cuesta caminar, a ella le cuesta hablar, le cuesta todo lo que para uno es automático y normal, a ella le cuesta subirte un cierre, abrocharte un botón. Y además había nacido su hermana, y entonces se pensó que el retroceso, pues ya se lleva 1 año, se pensó que el retroceso eran celos. Y si había celos, pero también había un retroceso y bueno, y ahí hemos estado desde entonces buscando cuál es la razón, no se ha encontrado, tenemos síntomas, pero no tenemos diagnóstico. Pero en general Tuti ha sido una niña bien echada para adelante, ¿sabes? Le hemos exigido igual que sus hermanas, y ella ha salido adelante y ella ha logrado pues todo lo que ha querido hacer. Su instinto de madre y protectora ha relucido en casos de discriminación muy marcados en sitios públicos.
Considera que urge ganar sensibilidad y que es necesario ponerse en el lugar del otro para entender a qué nos enfrentamos o a qué nos podemos enfrentar. Por fortuna, Tuti ha sido una niña súper feliz y Tuti ha sido aceptada prácticamente en todos los lugares donde ha estado, ha sido querida, ha sido apoyada, ha sido estimulada. Pero hay dos casos que me dieron muy duro, porque claro, yo soy su mamá. El primero fue cuando estaba chiquita, tenía como 6 años, yo las puse en un campamento de día que había en el club. Y resulta que un día estoy llegando yo a buscarlas cuando veo que el profesor de deportes les estaba enseñando a hacer la estrella y a ella la tenían completamente aparte. Y oigo que él le dice, es que tú no puedes. Bueno, obviamente ella no podía hacer la estrella, pero ella podía dar vueltas de carnero. Pero verla solita, aparte de todos los demás niños, en el grupo donde estaba su hermana, que era una estrella haciendo la estrella. Bueno, yo me iba comiendo a ese hombre, ¿no? Quizá era ignorancia, no sé. Tuti, una de sus hijas, es una persona con discapacidad. La adquirió tras sufrir una fiebre muy alta a edad temprana. Y aunque su entorno ha entendido que el amor y el apoyo son los mejores ingredientes para ayudar en su desarrollo, ha vivido episodios de discriminación en un teatro caraqueño. Hace unos meses yo estaba en un acto y ella estaba en su terapia, ella monta a caballo como terapia. Su papá la había llevado ese día a la terapia y la señora que la cuida a ella, que me ayuda a cuidarla, ese día tenía el día libre y yo le dije, tráemela para el acto, porque entonces de ahí yo me la llevo, yo iba para la radio después. Yo estaba pendiente de que incluso le había guardado un puesto. La señora, la jefe de sala dentro de la sala, se me acercó porque estaba bastante lleno y me preguntó, ¿y ese puesto? Y le dije, ese es para mi hija, que es una niña especial, que ahora me la van a traer. Ah, perfecto. Entonces yo estaba pendiente de que ella llegara. Resulta que cuando su papá me dice, yo calculo que ya es tiempo de que ella haya llegado y lo llamo y le mando un mensaje y le digo, pero ¿qué pasa que no has traído a Tuti? Entonces me dice, a Tuti no la dejaron entrar. Le digo, ¿cómo que no la dejaron entrar? Todo esto, tú sabes, por el WhatsApp. Entonces me dice, no. Había una señorita que llamó a la jefe de todas las salas y esa señora dijo que no la podían dejar entrar porque ya estaba cerrado y que no podía entrar. Resulta que en ese acto, como yo estaba adentro, yo veía a la gente entrando y saliendo. Carolina ha lidiado con personas que le han hecho exclusión a su hija en su presencia y que luego han tenido que bajar la cabeza porque saben que han hecho mucho daño. Resulta que, oh sorpresa, vuelvo al mismo lugar un par de meses, 3 meses después, y me están presentando al director de una obra o a una de las actrices y resulta que me presentan a la señora que fue la que no dejó entrar a Tuti. Y se me acerca y me dice, ¿usted cuándo va a pedirle perdón a tanta gente que le hizo tanto daño? Y yo, o sea, yo tengo que pedir perdón ¿a quién? Le digo, si usted no dejó entrar a mi hija. Y lo peor es que Tuti estaba para al lado mío. O sea, que todo este toma y daca, ella no le importó nuevamente que Tuti estuviera ahí para armarme sentirse empoderada, armarme aquel escándalo. Entonces imagínate tú que me ha dicho que hay muchas personas tienen familiares con condición especial y que se habían sentido muy mal por lo que yo había publicado. Yo digo, caramba, mi hija que está al lado mío, que tiene una condición especial, a ella fue a la que no dejaron entrar y resulta que unos familiares que tienen condiciones especiales son los que sienten mal cuando ella fue la que no dejó entrar a mi hija. O sea, el dolor de Carolina como madre se traduce en la rabia que se aviva cuando recuerda esos episodios. Yo creo que la discriminación es desconocimiento, que la discriminación es ignorancia, que la discriminación es prejuicio. Y todas esas cosas, pues, lo que hacen es apuntalar la estupidez humana. Cuando yo le contesté a Tuti en ese momento, que ella me preguntó que por qué la señora se había puesto así, y
le dije, ¿por qué es una estúpida? Se lo contesté consciente de toda la carga de la definición de la palabra estúpida, ¿no? Esos son pilares de la estupidez. Y la estupidez humana ha causado muchas tragedias en el mundo. Entonces yo creo que no hay nada mejor que pueda hacer una persona que ponerse en el lugar del otro y pensar, bueno, si yo estuviera como ella, yo puedo defenderme. Si yo estuviera como está ella, yo puedo responder, yo puedo, o sea, ¿qué puedo hacer? Y cuando te das cuenta de que no puedes, quizás serías un poco más sensible y aprenderías, y el mundo sería mucho mejor. Toda persona con discapacidad tiene cualidades extraordinarias que nos invitan a reflexionar y a entender que muchas veces estamos equivocados. Hoy alzamos nuestras voces para dar un mensaje a la sociedad. Ser diferente no significa ser menos. Obviamente no es fácil para ellos, sobre todo con los que tienen una discapacidad física que no la tenían desde que nacieron, sino que se da en el transcurso de su experiencia de vida. Y yo creo que hay que tener mucho más de comprensión, ponerse en el zapato del otro, tener más empatía con esta cantidad de personas que de alguna manera necesitan ese apoyo por parte de nosotros. Yo creo que es bueno informarse, más bien preguntar en qué puedo ayudar, si está en mis manos, porque también hay personas que no se dejan ayudar. Las personas no tienen idea del sufrimiento que pueden tener un padre, una madre, un familiar con un hijo con una condición especial. El discriminador tiene que ver por qué él es discriminador. Generalmente la persona que discrimina es porque viene de hogares no muy bien constituidos y de que ellos su rabia la proyectan hacia la persona que ven más minusválida, que entonces por eso la discriminan. Y se basan en su dificultad que tienen en enfatizarlos para hacerlos sentir mal. Entonces, él tiene que verse primero por qué él ataca tanto a una persona que él ve que está como en minusvalía con él, para sentirse poderoso. Usted tiene que trabajarse esa parte socioemocional. Y como sociedad tenemos que aceptar a cualquier persona que tenga discriminación de la que sea. Hoy en día tenemos a no aceptar, se ha hecho trabajo muy grande para hacer que nos aperturicemos a aceptar las diferencias, pero todavía como sociedad nos cuesta muchísimo aceptar las diferencias. Y tenemos que aceptarlas para que podamos convivir y tengamos una sociedad más sana. Yo creo que tragarse las cosas a uno le hace muchísimo daño y yo creo que las cosas pues hay que decirlas, bueno, para ver si los demás entienden. Porque también fíjate que yo pienso que muchas veces, cuando hablé al principio de la ignorancia, el no saber cómo tratar, de repente a ti te llega alguien que tiene una condición especial y tú no sabes qué hacer, pero entonces pregunta, averigua cómo lo trato. Porque en una piñata, cuando hay una mamá sentada conversando con otras mamás y llega un niñito, ¡ay, ¿cómo estás, mi amor? Si llega un niñito con una condición especial, la señora hace así, como si esto aquí no existiera. ¿Y por qué? Porque quizá no sabe qué decirle. Pues le dices lo mismo que le dice a otro niñito. ¿La estás pasando bien? ¿Estás contento? ¿Tomaste refresco? ¿Cogiste perolitos en la piñata? Cualquier cosa. Pero no, ¿sabes? Ningunearlos, ni desplazarlos, ni ignorarlos, porque eso es terrible, ¿no? Debemos, ¿verdad?, llevar a Venezuela hacia adelante, reconstruirla, rescatar la decencia, rescatar la educación, rescatar los valores. Yo creo que nosotros estamos cayendo en una situación pues de una extrema indiferencia hacia el otro y eso no se puede permitir. Entonces mi mensaje a todos es eso, que nos veamos en el otro, porque en esa medida vamos a sacar al país adelante. Porque todos somos Venezuela. Venezuela no se hizo sola. Venezuela sin nosotros no es un país,
es una nación, es un territorio simplemente. Entonces, lo que hacemos en el país somos todos los habitantes de este país, todos los ciudadanos de este país. Tengamos o no discapacidad, tengamos o no una condición. Todos pertenecemos a esta tierra bendita y hacia el logro de sacarla hacia adelante tenemos que remar todos. Ese es mi mensaje. El ser diferente no te hace ser incapaz para interactuar, para demostrar tus capacidades. Realmente cuando una persona tú la ves diferente, abócate a que esa persona pueda desarrollar y potencializar sus capacidades, que te pueden dar muchísimas satisfacciones y muchísimas sorpresas. Concienticemos que todos somos personas, ante todo somos personas, y que tenemos la misma potencialidad que todos. ¿Que tenemos una condición? Sí, pero necesitamos apoyo de ustedes para poder seguir llevando una vida normal como cualquier otro. Porque todos vamos a ir para viejos y todos vamos a perder alguna condición visual, intelectual, motora. Y estas ayudas que nosotros sabemos, lo podemos propagar a ustedes para en el futuro ustedes tener una base de que sí se puede seguir en la vida como cualquier otra persona. La sociedad es variopinta porque así nos hizo el Creador. Todos somos distintos y debemos aceptarnos tal cual. No hay raza, color o sexo que nos haga menos seres humanos. Tampoco hay discapacidad que nos convierta en una persona disfuncional. Todos en esencia no contamos con las mismas capacidades y entendiendo eso aprendemos a mejorar nuestro comportamiento hacia el otro, el que necesita apoyo. Seamos personas de bien, los invito a practicarlo. Una sociedad que no reconoce y protege a las personas con capacidades diferentes es una sociedad condenada al subdesarrollo. Todos tenemos una capacidad que nos hará brillar y cada una de ellas será diferente. ¿Por qué discriminar aquellas capacidades que no encajan en el marco establecido por una mayoría, que quizás podría ser mejor incluyendo esas diferencias y no excluyéndolas? ¿Qué nos hace falta como país para superar los retos que nos imponen las personas con discapacidad? Si usted es de los que discrimina o maltrata a una persona con discapacidad, ¿se ha preguntado por qué disfruta haciéndolo? Necesitamos personas que sumen y que acepten retos para mejorar nuestro desempeño y aceptación hacia el que lo necesita. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Instagram y Twitter es @Isolier. Las mías en Instagram, @SoyDavisRamírez y en Twitter, @DavisRamírez. Las del canal en todas sus plataformas digitales, @TelevenTV. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.